Bueno, entonces vamos directamente a hacer lo que habíamos planteado hacer, que era ir acompañando el desarrollo de lo que va presentando Marx. Yo voy haciendo referencia a cosas que van apareciendo, hago planteos, siempre todos son para discutir absolutamente, para plantear lo que se quiera plantear en torno a eso. Habíamos dicho que no íbamos a mirar los prólogos ni los posfacios, así que entramos directamente con el capítulo primero. Y lo primero que uno se encuentra es esta afirmación de que la riqueza en las sociedades donde opera el modo de producción capitalista aparece como una inmensa acumulación de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Yo les decía que en algún taller en el cual yo participé hace muchos años, había un montón de discusiones en torno a esta frase si tenía que ser cúmulo o tenía que ser acumulación, porque daba idea de acción o no daba idea de acción. Y además me acordé ahora, al reverlo, en la traducción de Fondo de Cultura, dice un inmenso arsenal de mercancías. Y entonces incluso se discutió si ahí había algo que subyacía respecto de la lucha armada, que era a principios de los 70, pero es una traducción, es una figura peculiar que usó Russell, pero no dice más que es una inmensa acumulación de mercancías. ¿Qué es lo que uno puede mirar de ese punto de partida y decir respecto de esto? Nosotros hicimos un camino para llegar a ese punto de partida, pero cuando uno agarra el texto, ese camino no está. Ese camino analítico que llevó desde el problema de la acción hasta la mercancía no está, y entonces uno tiene que tomar ese punto de partida como si fuera una observación inmediata, así es como lo apunta a estar presentado. Bueno, esto es, uno mira estas sociedades y aparece como esta, la riqueza aparece de esta forma. Ahora, lo que tenemos acá es que ¿qué relación podemos decir que guarda la mercancía con el modo de producción capitalista? Y nada, está puesta como una observación de algo que hay en el modo de producción capitalista. La mercancía no aparece ni siquiera como un producto de algo, es algo que está, es la forma que tiene la riqueza y nosotros ahí no tenemos más elementos que esto. Marx entonces hace el planteo de que la investigación arranca entonces con el análisis de la mercancía. Yo de todas formas quisiera hacer una serie también de observaciones respecto de qué quiere decir esto, en qué posición estamos cuando se plantea, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es analizar la mercancía. ¿Cuál es el fundamento de este punto de partida? ¿Por qué este es el punto de partida? No tenemos modo de dar cuenta a esta altura. Esto es una observación que puede ser tan exterior como cualquier otra. Lo cual nos pone en la situación de que en el avance que nosotros vayamos haciendo, vamos a tener que dar cuenta de ese punto de partida por el propio desarrollo. Es decir, que nosotros vamos a tener que encontrar por qué ese es el punto de partida. Ahora no tenemos otro camino que arrancar de ahí, pero lo que tenemos que hacer es descubrir
¿Por qué ese era el punto de partida necesariamente? Y la segunda cuestión que uno tiene ahí es, bueno, acá es una manifestación de esto que hablábamos la vez pasada, creo, de que para nosotros el desarrollo que vamos a ir haciendo puede tener el carácter de un proceso de conocimiento original, pero desde el punto de vista del carácter social del conocimiento, lo que vamos a hacer es un proceso de reconocimiento. Vamos a volver a conocer algo que forma parte del conocimiento social. Y entonces nuestro camino va a estar potenciado porque tenemos este punto de partida, porque podemos avanzar con un proceso de reconocimiento desde el punto de vista social. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros vamos a estar haciendo es someter a crítica este punto de partida y en consecuencia vamos a estar sometiendo a crítica el conocimiento que nos pone delante de ese punto de partida. No porque lo vamos a mirar exteriormente, sino justamente porque nosotros vamos a arrancar de ahí mismo. Y si ese punto de partida no nos permite avanzar contestándonos la cuestión que teníamos de entrada, entonces, o no encontramos que, supongamos que encontramos que en el modo de producción capitalista la riqueza no presenta esta forma, y entonces inmediatamente nos tenemos que enfrentar sin guía previa a el modo de producción capitalista, tal como lo enfrentamos nosotros ahora, y con eso estaríamos sometiendo a crítica el proceso anterior. No sé si se entendió o fue totalmente arremesado. Pero esta es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con con lo que vamos a estar preguntándonos, que no es la construcción de un concepto de mercancía. No decimos acá lo que tenemos que hacer es un concepto de mercancía, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la necesidad que se encierra en la mercancía. Tenemos que, por así decir, meternos dentro de la mercancía y pedirle que nos dé cuenta de su necesidad y de por qué esta condición de forma de la riqueza en el modo de producción capitalista. Y esto es una tercera observación que uno puede hacer acá, que es que nosotros lo que vamos a mirar es la mercancía en el modo de producción capitalista. No sabemos si hay mercancías o no hay mercancías en otros modos de producción. Nosotros estamos mirando nuestro presente, que es el modo de producción capitalista, y vamos a preguntarnos por esa mercancía que tenemos delante. Con lo cual, nosotros no vamos a estar enfrentándonos a, cuando nos preguntamos qué es la mercancía, que aparece como la forma elemental de esa riqueza en el modo de producción capitalista, no nos estamos preguntando por su génesis histórica. La historia acá no entra más que como resultado. Es decir, entra como, esta es la síntesis del desarrollo histórico. Acá lo que hay es la mercancía. Y entonces, lo primero que nosotros tenemos en esto es que nos estamos planteando hacer un desarrollo de carácter histórico sobre la mercancía, sino que nos estamos preguntando por esa mercancía que tenemos delante. No sé si estas cuestiones quieren discutir algo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se empieza el análisis de la mercancía? La mercancía nos enfrenta, y cuando nosotros nos estamos preguntando por su necesidad
la necesidad que encierra esta mercancía, siempre que uno se pregunta por esa necesidad, se lo está enfrentando como una potencialidad, como una potencialidad que tiene el objeto, es una cualidad, es una aptitud, es esencialmente una potencialidad que tiene el objeto. Y esto va a aparecer reflejado en el texto, justamente diciendo, bueno, ante todo la mercancía es un objeto exterior, es exterior a la persona, es una cosa que tiene la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Y ahí está la potencialidad que uno se está enfrentando. Esta capacidad para satisfacer necesidades humanas. Y Marx hace una aclaración a continuación, diciendo, no importa cuál es el carácter de esas necesidades, no importa si viene de la fantasía o del estómago, son necesidades humanas. Con lo cual, hasta acá, ¿por qué algo es una necesidad humana y lo otro no es una necesidad humana? No tiene explicación. Nos estamos enfrentando a que tienen esta aptitud y por lo tanto hay necesidades humanas que son las que uno tiene presente delante sin poder dar cuenta de por qué alguna de ellas es una necesidad humana. Y esto va a transcurrir a todo lo largo de buena parte del Capital, hasta que finalmente va a aparecer, va a ir apareciendo, en realidad está terminado de desarrollar en el tomo 3, por qué esto es una necesidad humana en el modo de producción capitalista. Hasta acá simplemente hay necesidades humanas, la mercancía es ese objeto que tiene la capacidad de satisfacerlo. Y va a aparecer una segunda determinación de esa capacidad para satisfacer las necesidades, donde lo que se va a plantear es indiferente si esa aptitud sirve para que se utilice la mercancía como un medio de producción o sirve para que se utilice como un medio de vida. Sirve para que un sujeto humano la utilice a su vez para producir o para producir para reproducir su propia persona. El paso siguiente que uno puede reconocer en el desarrollo es el planteo de que, bueno, acá hay una serie, que estos objetos, en primer lugar, tienen una serie de cualidades y que esas cualidades, esas potencialidades, la condición de potencialidad ha ido, brota en un proceso en el cual lo voy a poner en estos términos. Hoy puede ser una cualidad y mañana puede no serla, ayer puede no haber sido una cualidad y hoy sí ser una cualidad. Esto no está en la abstracta naturaleza de los objetos, de las mercancías, depende de que el ser humano conozca o no conozca esas capacidades que tiene la mercancía. Acá va a haber esta referencia al hecho histórico, no va a haber un desarrollo histórico de por qué esto es una mercancía, esto no. Y la siguiente determinación es que tiene esas cualidades, cualquier mercancía como cuerpo, tiene esas cualidades en ciertas cantidades. Están en ciertas cantidades del cuerpo de la mercancía como una potencialidad que tiene a su vez una determinación cuantitativa. Y entonces hasta acá uno fue avanzando en el análisis mirando la mercancía. El paso siguiente que va a aparecer en el desarrollo es que hasta acá aparecían todas las aptitudes de la mercancía
Pero ahora se va a mirar esas aptitudes desde el punto de vista del que se va a apropiar de la aptitud, es decir, del sujeto humano que va a apropiarse de esa aptitud. Y va a aparecer entonces el término que esas cualidades, desde el punto de vista de quien se las va a apropiar, constituye el valor de uso de los objetos estos. Entonces acá hay un contraste entre el primer desarrollo, que simplemente se está mirando el objeto como tal, y ahora se lo está mirando desde el punto de vista del que se va a apropiar de esas cualidades. Y en este sentido, el término valor de uso, que después va a aparecer como término de valor, de cambio, demás, pero claro, quiere decir simplemente sirve para ser usado. El valor de uso es sirve para usar. Y esto es desde el punto de vista del sujeto que se va a apropiar de esas cualidades. Y viene la observación de que para apropiarse de esas cualidades uno se tiene que apropiar materialmente del objeto. Si uno no puede apropiarse del cuerpo del objeto, entonces no se puede apropiar de sus cualidades. Y acá no importa que el objeto sea algo que uno va a incorporar a su cuerpo porque lo va a comer, o que lo va a incorporar a su cuerpo porque lo va a mirar. Pero si uno no, tomo el ejemplo de una obra de arte, si uno no puede ver la obra de arte, la pintura, entonces no se puede apropiar de ese valor de uso. La condición para apropiarse del valor de uso es apropiarse de la materialidad de la mercancía, porque ahí está aportado el valor de uso. Entonces, esta observación de que eso no flota en el aire. Cosa que después va a aparecer en el desarrollo con toda una serie de condiciones concretas. Y en el desarrollo va a aparecer otra observación, que es una observación exterior, pero que hace a el proceso de apropiación por el sujeto humano, que es que no importa si apropiarse de ese valor de uso, de esas cualidades, requiere mucho trabajo o poco trabajo. Es indiferente si requiere trabajo o no requiere trabajo. Y entonces va a seguir avanzando, va a plantear esto de, pues, algo que ya estaba planteado antes, que el valor de uso solo se puede realizar en el proceso de consumir el cuerpo del objeto en el uso. Y hasta acá va a haber avanzado en el análisis del valor de uso, y acá hay un proceso puramente analítico de preguntarse qué necesidad se encierra en ese objeto. Va a llegar al punto en que va a plantear que el valor de uso, los valores de uso, son el contenido material de la riqueza, no importa cuál sea la forma de sociedad en la que se trata. Y entonces, acá no apareció nada que sea específico de la mercancía. Todos estos desarrollos que se vinieron haciendo no presentan nada que sea solo propio de la mercancía, no porque uno vaya a mirar que esto se repite en los otros modos de producción, sino que lo que estuvo mirando es algo que es propio de la vida humana en general, como condición genérica de la vida humana. La vida humana requiere el consumo de estos objetos útiles que tengan las propiedades de reproducir un sujeto humano. Cuando aparece lo de medio de producción,
está subyaciendo en el planteo que ese proceso de vida humana presenta como rasgo peculiar el proceso de producción. Pero esto es todo lo que apareció hasta acá. No sé si quieren que paremos ahí y discutamos en un respiro. Realmente quedó una duda cuando me llamó la atención cuando hablaste de que en un momento está hablando el objeto, la mercancía, pero en otro pasaje parece plantear la cuestión desde el punto de vista de un sujeto. Lo que de un sujeto que consume esa mercancía. Lo que genera, como me llamó la atención, fue que obviamente no está planteado todavía que ese sujeto sea un otro, pero tampoco queda claro de que se está refiriendo a sí mismo, sino que aparece como una cuestión de un sujeto que todavía no se sabe para quién es. Exactamente. Como esto es genéricamente propio de la vida humana, no hay distinción. No importa si, fíjate que también planteó, no importa para el valor de uso si esto se apropiarse de ese valor de uso implica mucho o poco trabajo, el trabajo sigue estando, no puede ser como habló de medios de producción, entonces apareció el trabajo, pero fuera de eso está ajeno. Si hubiera puesto solo los medios de vida, ni siquiera uno se hubiera enfrentado a la mediación del trabajo en algo, a la existencia del trabajo, por así decirlo. Sí, me llamó la atención porque por ahí uno sabe que más adelante habiendo hecho trampa, ¿no? Ese sujeto otro, es como que aparece, aunque no lo diga. Esa es la parte que hay que ir paso a paso, porque en realidad, mirado en general, apareció esto. No sé si hay algo más. Vos recién decías como el desarrollo, a medida que avanzamos, que es ver la necesidad que hay en esa mercancía, si no escuché mal. Pero recién estabas hablando de las necesidades humanas. Entonces estaba pensando, por ahí cuando me noté puse necesidad, potencialidad y aptitud en la mercancía, y como que no me termina de quedar claro como que qué sería en sí la necesidad que porta la mercancía, que está dentro de la mercancía, pues yo más bien lo entendía desde el lado del sujeto, ¿no? Como una relación entre ese sujeto y esa potencialidad de la que se apropia en una mercancía. No sé si lo dije. No, está claro. Por ahí yo no fui, por ahí es parte de la forma en que lo fui presentando. Pero la cuestión de la potencialidad o la aptitud es que en la cosa hay algo que le da esa potencialidad. Es un atributo de la cosa tener la potencialidad. Y en ese sentido yo hablé de necesidad. Voy a usarlo, voy a decirlo con las mismas palabras, con otras palabras que va a ser exactamente lo mismo. No es una capacidad que tiene la cosa fuera de sí, es algo que es inherente y que hace a lo que es la cosa. Sí, podría ser el término esencia. Entonces, es una determinación necesaria de esa cosa. El poder tener esa potencialidad es una determinación necesaria de la cosa. En este sentido estaba usado el término. ¿Y por qué utiliza el término necesidad y no esencia? ¿Hay alguna, no sé si me estoy alejando del tema, pero hay alguna como una diferencia, qué sé yo, filosófica, metodológica, algo así que diga que no? No sé si podría contestarte porque no sé si
Yo a veces tengo, pero a lo mejor es puro prejuicio, cierta resistencia al uso del término esencia. En general uso más el término contenido, pero sí podría ser. Me suena a que entonces aparece algo que podría ser visto como fantástico respecto de la cosa. Ya plantear que en las cosas hay una potencialidad es una explicación problemática. A mí me costó una vez ser tratado de desequilibrado, porque estaba haciendo una traducción de un trabajo con una traductora que era ajena a todo esto, y en cierto momento renunció y se quejó a la persona que le había recomendado, diciéndole que yo hablaba de que las cosas tenían potencias y que eso era todo un disparate que no tenía ningún sentido. Entonces por ahí también aparece, digo, a mí me quedó la cosa de plantearlo de esto, de no pensar en esencias, cosas que podrían ser mucha vistas carga como metafísicas. Sí. Cuando digo, tiene una potencialidad, la lapicera esta encierra en su materialidad la potencialidad de que cuando yo lo aplico sobre un papel deje un trazo. Y esa es una potencialidad que está en la lapicera. Cuando aparece la cuestión de esas potencias están en una determinada cantidad del cuerpo, en una determinada, están en una cierta magnitud. Yo suelo usar este ejemplo. La pata esta de la silla tiene la potencialidad de ser doblada. En mi persona no está la capacidad para realizar esa potencialidad. Yo tengo la potencialidad de doblar el papel porque el papel cede en esta cantidad frente a la fuerza que yo le hago así. En esta cantidad que está acá en las patas de la silla, si yo la quisiera doblar, en mí no está la potencia para hacerlo. Entonces, por eso prefiero el término potencialidad como algo que está a realizar. Si no está la potencialidad en el objeto, no se puede operar sobre él. Y si no está la potencialidad en el sujeto en la medida que corresponde a la potencialidad del objeto, el sujeto no puede operar sobre el objeto. Pero el hecho de que sea útil para el ser humano no depende necesariamente de características inherentes únicamente. O sea, también depende de que tenga un uso social o algo, un material que hoy en día usamos, en épocas pasadas se usaba de otra manera, o no se usaba. Es lo que plantea Marx diciendo que esto es un proceso, que es un valor de uso, es un proceso histórico, es el resultado de las transformaciones que hace el sujeto humano, efectivamente, de que hay cosas que no eran valores de uso, que se convierten en valores de uso, y cosas que al revés, o que se cambia el valor de uso. Pero cuando vos hablas de esta potencialidad, te referís únicamente a esas características inherentes que tiene. Si yo no las conozco, no las puedo realizar. O voy a actuar, pongámoslo así, voy a actuar ciegamente sobre el objeto sin saber si en realidad encierra la potencialidad que me permite transformarlo y si yo tengo la potencialidad para hacer esa transformación. ¿No? Después vamos a ir a la cuestión del conocimiento y la organización de la acción. Pero lo que aparece es esto. Es claro que los valores de uso tienen un carácter histórico. Y el reconocimiento de las potencialidades de las cosas tiene un carácter histórico.
plantear algo más. Bueno, entonces seguimos que acá, después de haber estado mirando todos estos atributos que hacen a la materialidad de las cosas, de la mercancía, pero como cosa, lo que va a aparecer es, en el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, dice, los valores de uso son además los portadores materiales del valor de cambio. Aparecen teniendo esta cualidad, que es que cuando uno dice valor de cambio, lo que está diciendo es sirven para cambiar. Y entonces pasamos de lo que era general, arrancamos con algo que era específico, que era la mercancía. Cuando la miramos como valor de uso, la tuvimos que mirar en su carácter genérico de objeto útil que sirve para satisfacer necesidades humanas. Y ahora ese desarrollo, habiendo desplegado todas las determinaciones que hacen a la condición de valor de uso, nos enfrenta de vuelta con la especificidad de la mercancía en este tipo de sociedad que estamos mirando, que es el modo de producción capitalista. El valor de uso porta este otro atributo que es el valor de cambio. Acá hay un pequeño paso, que no está explicitado inmediatamente, pero que si hasta acá uno decía valor de uso es la aptitud para satisfacer las necesidades, ahora valor de uso es el cuerpo mismo de la mercancía. Lo aclaro porque alguna vez en algún taller apareció más tardíamente el problema. Y ahora cuando se hable de valor de uso, como para apropiarse de esas aptitudes, hay que apropiarse del cuerpo de la mercancía, ahora está usado como sinónimo del cuerpo de mercancía. Entonces es las aptitudes y es el cuerpo de la mercancía. Y entonces, ahora uno tiene que enfrentarse a esta aptitud peculiar que tienen las mercancías. Y entonces viene la pregunta respecto de, ahora hay que analizar esta condición de la mercancía como valor de cambio, y el único punto de partida que hay para ese análisis es cómo se presenta esta capacidad que tienen las mercancías para cambiarse unas por otras. Uno puede a esta altura plantear lo siguiente. En el proceso de cambio, en la circulación, se entra con un valor de uso y se lo transforma en un valor de uso distinto sin que nadie haya operado sobre la materialidad de ese valor de uso, sin que haya ocurrido ninguna transformación en la materialidad del valor de uso. Y entonces sirve para que este valor de uso para cambiarse por este otro valor de uso. Y entonces, lo primero que resalta en ese movimiento, va a plantear Marx, es que esto es una relación cuantitativa, que acá hay una cierta proporción de una mercancía que se cambia por otra cierta proporción de otra mercancía y que en consecuencia lo que aparece de manera inmediata en esta determinación del valor de cambio es esta condición puramente relativa.
de proporciones entre cantidades del cuerpo de una mercancía con cantidades del cuerpo de otra mercancía. Y lo que va a plantear es que parecería, y como esa expresión puede tener el valor de cambio de una mercancía, puede tener una multitud de expresiones cuantitativas distintas, dice, parece imposible, parece una contradicción en los términos, que pueda haber algo que sea propio de la mercancía, inmanente a la mercancía, que esté expresándose como valor de cambio. Si yo no recuerdo mal, ahí es donde hay un problema con la segunda edición alemana. No me acuerdo si es ahí o sí, no. es ahí, en un párrafo al pie, en el siglo XXI aparece como un párrafo al pie. Respecto de, bueno, yo no me lo acuerdo bien, vos por ahí, Manuel, que lo acordás porque lo oís con más frecuencia que yo, ¿por qué no lees el párrafo del siglo XXI? Sí. Sí, es el párrafo siguiente, el que dice que es una contradicción, que se está bien, y en el siguiente dice: determinada mercancía, leo el de la definitiva o el que... No, ¿el de la segunda o el de la tercera y cuarta? La segunda. El de la segunda. Una mercancía individual, por ejemplo, un cuarto de trigo, se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. No obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún, Y, Z, Z, oro, etc. Debe, por tanto, poseer un contenido diferenciable de estos diversos modos de expresión. Sí, por eso. Su valor de cambio, ahí dice, permanece inalterado. Exacto. Cuando la relación de cambio es distinta. Después en la de la tercera edición dice... tienen que ser valores de cambio sustituibles entre sí o de igual magnitud. Todo el párrafo dice: determinada mercancía, por ejemplo, un cuarto de trigo, se cambia por X betún, o por Y seda, o por Z oro, etc. En suma, por otras mercancías en las proporciones más diversas. El trigo, pues, tiene múltiples valores de cambio en vez de uno solo. Esa es la corrección que hay hecha por Marx. Es decir, en la tercera edición está, ya no la hace Marx, si no recuerdo mal, pero Engels hace la corrección sobre la base de anotaciones de Marx. Porque en el otro decía que tenía un valor de cambio y tenía múltiples expresiones, y acá lo que está aclarando es que tiene múltiples expresiones, no tiene un valor de cambio, tiene una diversidad de valores de cambio. Eso después se presta a algunas discusiones, pero salvo que alguien quiera hacer la discusión en particular, no tiene mayor sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Hasta acá parece que no pudiera tener un valor de cambio interno, así está puesto, que sea inmanente a la mercancía. Lo que sigue a esto es algo que corresponde a un análisis, que es un análisis general, en el sentido de que es el problema de las relaciones cuantitativas. Hasta acá lo que uno vio es una relación cuantitativa, es una diversidad de relaciones cuantitativas. Pero el problema que aparece es que esa relación cuantitativa presupone que hay una cualidad que es común y que está en la misma cantidad, porque la relación cuantitativa, el valor de cambio, es una relación de igualdad.
Es una relación de equivalencia entre dos cosas, por eso es una relación cuantitativa, y solo se puede establecer la relación cuantitativa si hay una cualidad común en las dos cosas que están puestas en la relación. Con lo cual, no es que se dice, bueno, y ahora se resuelve que acá hay una cualidad común. Lo que se dice es, como uno lo ve que está puesta en una relación de cambio, en su movimiento concreto, entonces solo es posible que esté en esa relación de cambio si tiene un atributo cualitativo común. No sé si esto está claro, porque esto es esencial después en el desarrollo, pero siempre lo vulgarizo por lo que las maestras enseñan en la escuela, que no se pueden sumar peras con manzanas. Sumar es una relación cuantitativa, y lo primero que uno aprende cuando tiene que manejar las relaciones cuantitativas es que tienen que tener una cualidad común. No hay cualidad común, no se puede comparar. Son cosas inconmensurables, cosas que son cualitativamente distintas. Y entonces el planteo que va a aparecer acá no es que hay que buscarle en abstracto algo que tengan en común. Es que si acá hay una relación de igualdad, que es el valor de cambio, entonces es porque necesariamente hay un atributo en común. Y el análisis entonces va a pasar a la búsqueda de qué es lo que le permite a las mercancías, que materialmente, como valores de uso, son absolutamente distintas cualitativamente, entrar en esta relación de igualdad. Juan, ¿puedo hacer una pregunta? En relación, vos habías empezado diciendo el tema de cómo apareció la historia, ¿no? Que empezaba hablando de nueva producción capitalista y lo que estábamos viendo era la mercancía que nos apareció inmediatamente y que la historia apareció como resultado, no apareció una génesis acá bueno, el valor y demás. Yo lo que me pregunto acá en esta altura es por qué aparece, o sea, en este ejemplo que puede más, ¿por qué aparece la relación entre dos mercancías cuando nosotros no encontramos actualmente una relación de trueque? Cuando uno arranca con esto y lo que se encuentra dice, bueno, son portadoras del valor de cambio. ¿Qué es ante todo el valor de cambio? Es esta capacidad de, con el cuerpo de una mercancía, transformarlo en el cuerpo de otra mercancía. En su determinación, uno podría plantearlo con alguna mediación. Me da la impresión de que lo que estaría subyaciendo tu planteo. Ahora, pongo la mediación y el problema que inmediatamente tengo es que me tengo que preguntar cómo puedo partir de una cosa que es cualitativamente distinta, llegar a la otra cualitativamente distinta, incluso en la mediación. Porque si yo tomara el cambio, voy a pegar un salto para poder tomar lo que vos decís. Si yo tomo el cambio de la mercancía, vamos a usar los términos de acá de cultura, 10 varas de lienzo, y se cambia por, vamos a tomarlo en términos, por un papel, que es un objeto cualitativamente distinto. Entonces, ¿cómo puede ser igual las 10 varas de lienzo a una cierta cantidad y saltea formas concretas del dinero para hacerlo más marcado? ¿Cómo se explica que se pueda transformar en algo que es materialmente distinto? Si no tienen nada en común la 10 varas de lienzo y la pila de papeles, estamos en la misma situación. Entonces, lo que uno está mirando, como lo que vio es que las mercancías sirven para satisfacer necesidades humanas, hasta acá lo que tiene respecto de esas necesidades humanas son esto lo voy a tomar los términos simples, reproduce un cuerpo humano. Bueno, entonces el problema es las 10 varas de lienzo y la levita.
Y esto es lo que esencialmente, para usar el término, uno tiene que explicar a esta altura. Después va a contestarse por qué no se presenta eso de manera simple. Pero si todavía uno no pudo explicar cómo es que una cosa que tiene una condición material se transforma en una cosa materialmente distinta, sin que haya un proceso material de transformación, entonces, nada, ese es el primer paso. Y el primer paso, entonces, nos pone frente, no a, Marx después lo va a plantear esto como la forma más simple, elemental, fortuita, y en un lugar va a decir, y además esto es el desarrollo histórico esto está ligado con el desarrollo histórico de la mercancía, cosa que tiene después toda una serie de connotaciones. Pero esto es la razón. Aún si yo pensara en el dinero, ya puesto bajo la forma de... Porque digo, si lo pienso en el oro, eso es un valor de uso, entonces me da lo mismo, lo tengo ya delante del problema. Pero aún si pensara en el dinero, que tiene una forma que no es apropiable de otro modo que como representante del valor de cambio, igual tengo el problema de que hay una equivalencia entre dos cosas que son materialmente distintas, cualitativamente distintas. Y por lo tanto en las dos tiene que haber una cualidad común. Uno se está enfrentando a esa cualidad, esta es la expresión más simple de esa cualidad. Después, uno tiene que contestarse. Nosotros en el análisis que hicimos la otra vez pasamos por el dinero, por lo tanto, uno va a tener que contestarse qué es el dinero. Pero el primer paso que tiene es esta condición. No sé, a mí me suena mucho el desarrollo que hace después justamente lo que vos nombrás de forma simple, la forma desplegada, etc. Y esto parece como una síntesis un poco de ese desarrollo. A mí me recuerda un poco, digamos, sobre todo en el párrafo de John Manuel, en el que es de la tercera y la cuarta edición, me recuerda un poco eso. Entonces digo, bueno, quizás como que haya un poco pasar por la historia para ver cómo se llega a ver, digamos. Dos cosas. Primero, esto es una observación inmediata. Acá no hay síntesis. Acá esto es apenas el punto de partida del análisis. Pero no hay el resultado del desarrollo, que es lo que va a estar después. El contraste que va a haber con esto es, uno acá se está preguntando por qué la mercancía tiene este atributo de cambiabilidad. Después lo que está haciendo con la forma del valor, lo aclaro, está mostrando por qué tiene ese atributo. Pero acá se está preguntando por el atributo. Sí. No se sabe por qué lo tiene. La pregunta es de dónde lo sacó. Entonces, uno toma la expresión más simple de ese atributo y la pregunta está ahí presente. Uno toma una expresión más compleja del atributo y lo lleva a la expresión más simple. Cuando aparezca el desarrollo de las formas de valor, tampoco va a haber una referencia a esto esto tiene que ver con la génesis histórica. En el capítulo 2 va a aparecer la génesis histórica del dinero, que no tiene nada que ver con esto. Justamente lo que va a aparecer planteado es, cuando miro el presente del modo de producción capitalista, no me puedo explicar por qué hay una mercancía que ocupa el lugar del dinero. Solo me lo puedo explicar, esto lo aclaro solo me lo puedo explicar cuando las mercancías no eran esto que yo tengo delante. Y entonces ahí hay un desarrollo de carácter histórico muy esquemático, muy elemental. También ahí hay
un despliegue, pero ese es un capítulo que en esa parte tiene un desarrollo de carácter histórico porque el presente no me lo puede contestar. Miro el presente y no encuentro respuesta. No tengo más remedio que mirar la génesis histórica para poder contestar esto. También de ahí vamos a salir del modo de producción capitalista. ¿Está? Entonces, si nosotros estamos en el punto de partida, por así decir, del análisis del valor de cambio, la pregunta que está presente es: ¿qué aptitud tienen estas mercancías que están en la relación de cambio para poder transformarse una en la otra, que para ello tienen que tener una cualidad común, tienen que tener, la tienen que tener en la misma cantidad, porque el cambio implica una relación de igualdad. Yo acá no sé si lo debería hacer o no lo debería hacer. Un desarrollo que va más allá de lo que se manifiesta estrictamente en el capital. No sé si es mejor o peor. Pero bueno, lo voy a hacer. Lo peor será para peor. Porque a mi entender Marx no lo explicita, pero está implícito en lo que va a hacer. Pero al mismo tiempo no está simplemente implícito. Cuando uno se está preguntando por la actitud que tiene una cosa, por la cualidad que tiene una cosa, que en este caso es la cualidad de ser un objeto cambiable, por lo que se está preguntando es por la causa de esa capacidad, por de dónde apareció esa capacidad, consecuencia de qué acción es esa capacidad. Y entonces uno no se está preguntando simplemente por un atributo, pongámoslo así, en abstracto, se está preguntando por una acción. ¿Qué acción está materializada en el cuerpo de las mercancías que las hace objetos cambiables? Marx lo va a explicitar y, a mi entender, una de las cosas a las que da pie esa no explicitación, nada más si uno tiene muchas ganas de no ver el desarrollo, es que aparece, bueno, hay que buscar una cualidad común y esas cualidades no se las mira relacionadas con qué acción puso la cualidad. Entonces se va a decir, bueno, eligió esta, pero podría haber elegido otra porque hay otro montón de cualidades que tienen las mercancías y que podrían ser también. ¿Queda más o menos claro esto? Dicho esto, voy derecho a mirar cómo va avanzando. ¿Qué es lo primero que Marx va a plantear? Que esto no puede, ese atributo en común que tiene que estar en las dos en la misma cantidad, no puede ser una propiedad natural de las mercancías. Esas cualidades esas cualidades naturales brotan, no va a estar planteado así inmediatamente, pero brotan de acciones naturales. Pero lo que va a plantear es, esas cualidades naturales son las que distinguen a un objeto de otro como valor de uso, una mercancía de otra como valor de uso. Y acá las mercancías son idénticas, y en consecuencia
no puede, el atributo común no puede ser un atributo de carácter natural. Y de ese planteo, diciendo, bueno, como tienen esta cualidad común, no puede ser una condición natural, va a pasar a la afirmación de que, bueno, si uno prescinde del valor de uso de las mercancías, lo único que les queda como atributo es que son productos del trabajo, que son productos del trabajo, pero no si se mira el trabajo en su determinación concreta, en su forma concreta, sino que son productos del trabajo considerando a ese trabajo como un gasto, no quiero pegar un salto ahí, dice, es un simple gasto de cuerpo humano, de fuerza productiva humana, es, si uno hace abstracción de las formas concretas del trabajo, ya no se puede distinguir a los productos del trabajo como productos de trabajo concretos determinados, pero todos ellos son productos de el trabajo humano, lo va a definir como el trabajo humano abstracto, un trabajo en el cual se ha hecho abstracción de la forma concreta en que se realiza el trabajo, se aplica la fuerza de trabajo. El hecho de no plantear que el problema es un problema de buscar una acción hace que esto parezca como si fuera, bueno, la respuesta que se le da a eso es un sí, es eso y es muchas otras cosas. Cuando uno está preguntándose por esa acción, lo que tiene delante es, esto es un valor de uso y que al mismo tiempo tiene la propiedad de ser un valor de cambio. En consecuencia, tiene que ser el producto de una acción que tiene una doble capacidad, que tiene la capacidad de producir valores de uso distintos y al mismo tiempo tiene la capacidad de producir objetos idénticos en cuanto a valores de cambio. Bueno, por esto lo planteaba así. Lo que está expresando Marx es acá hay una acción, que de esa acción brota el valor de cambio, pero no le explicitaba que el problema es por lo que uno se está preguntando es que una acción se presta a todas las construcciones que aparecen ligadas con estas cosas. No, ¿como cuáles? Si yo no recuerdo mal, porque bueno, esto aparece en los manuales de economía, pero si no recuerdo mal, en von Bamberg aparece que escribe Carlos Marx y el fin de su sistema. Esto es una de las críticas que aparece. La utilidad es otro atributo. La escasez es otro atributo. Entonces, aparecen este tipo de cuestiones. Estamos hasta ahí, estamos avanzando muy rápido. Bueno, entonces acá es donde Marx va a hacer como un hito en
un eje en el proceso de desarrollo que va realizando y va a detenerse a mirar esto del trabajo abstracto como un trabajo realizado o considerado independientemente de su forma útil concreta. Entonces, lo que va a plantear es, bueno, lo que uno encontró es este atributo, ahora empieza a hablar del valor de las mercancías y dice, después vamos a volver al valor de cambio, pero ahora lo que encontramos es el atributo que las hace cambiables, y aparece la cuestión, conociendo la cualidad, aparece el problema de la determinación cuantitativa. Y entonces, ¿cómo se mide esto? Y se mide por la cantidad de trabajo. ¿Y cómo se mide la cantidad de trabajo? Dice, por la duración. Y acá uno tiene que considerar también una cuestión que es que hace después a por qué hay que mirar ciertas cosas, que en realidad la duración es una medida exterior al trabajo, porque el trabajo, que aparece como un gasto de cuerpo humano en general, de fuerza de trabajo, es decir, de capacidad para trabajar, guarda con el tiempo una relación que no es inmediata. Y esto va a aparecer reflejado en la consideración, adelanto para aclarar, de la intensidad del trabajo, porque dos trabajos hechos con distinta intensidad en la misma cantidad de tiempo encierran distintos consumos de fuerza humana de trabajo. Un trabajo más intenso implica un desgaste más rápido de esa fuerza de trabajo. Entonces uno tiene que tener en cuenta esto, que la medición se va a hacer con un patrón que es exterior. Y entonces ese patrón exterior lo primero que hace resaltar es que esto que parecía no encerrar ninguna diferencia cualitativa, sí encierra diferencias cualitativas, que todavía no se llegó a el atributo común en el que subyace en esta relación. Y lo que va a plantear no es con intensidad, pero no es simple, perdón, el primer planteo va a ser con intensidad, porque dice cuanto más holgazán sea el individuo, y entonces más trabajo va a gastar. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando menos intensamente. Y lo agrega más torpe, que allí no necesariamente una diferencia de intensidad, pero que va a implicar una diferencia cualitativa en el trabajo. Y entonces, la pregunta del análisis es, ¿cómo es posible que si está puesto en la relación de igualdad, estas diferencias cualitativas se hayan borrado? Y acá va a ser un desarrollo donde aparece por primera vez la unidad del proceso de producción social, la unidad del proceso de trabajo social, porque va a decir, es como si el trabajo individual es una parte proporcional del trabajo total de la sociedad. Y lo que va a aparecer como determinación que elimina las diferencias cualitativas es la normalidad con que está realizado el trabajo. Lo que va a aparecer es esta primera determinación del trabajo socialmente necesario, en el sentido de que es el que normalmente hace falta. Y va a aparecer alguna
cuestión respecto de qué le pasa al que tarda más y qué le pasa al que tarda menos de lo que es normal. ¿Por qué aparece la normalidad? Porque cuando se mira esa unidad general, no hay ninguna determinación que diga cuánto tiempo hay que aplicarle a producir cada mercancía. No hay nada que establezca cómo se resuelve eso de manera directa. Pero hasta acá simplemente va a estar puesto como una situación. Entonces, la única forma de resolverse en un movimiento donde nadie tiene la potestad, nadie aparece teniendo la potestad para regir qué tiempo de trabajo hace falta para producir cada mercancía, en consecuencia con qué técnica se va a producir y con qué intensidad se va a trabajar, lo que va a aparecer es que la resolución de esto, porque hay la relación de igualdad y por lo tanto está resuelto, solo puede desarrollarse bajo la forma de la normalidad, de lo que es normal, lo que es la condición de trabajo normal en un determinado momento de la vida de la sociedad. ¿Esto está claro? La normalidad tiene una expresión cuantitativa que es la llamada distribución normal, que es la expresión cuantitativa de cualquier proceso en el cual hay una necesidad que se impone, pero que no se impone de manera inmediata. Y, en consecuencia, su forma de imponerse es a través de un proceso en el cual hay algunos que están por arriba y hay otros que están por abajo. Hay mucha discusión en torno a esta cuestión de la normalidad. Marx sintetiza esto diciendo que es un trabajo abstracto, socialmente necesario. ¿Qué se entiende por socialmente necesario? Si hay simplemente la normalidad o es una normalidad cuantitativa que implicaría que hay una distribución que está justo en el promedio, lo normal está en el valor medio y hacia los dos lados hay la misma cantidad de desvíos. Si es una normalidad que no quiere decir simplemente el valor promedio, en el desarrollo que va a hacer Marx muchas veces va a aparecer como el promedio. Yo tengo reservas sobre esto. Lo voy a plantear con el ejemplo que da Marx ahí del tejedor que tejía a mano y que ahora se teje con la máquina. Ese tejedor que tejía a mano rápidamente va a encontrar con que no puede, que su mercancía perdió el valor que corresponde a la cantidad de trabajo que encierra, pero que además no necesariamente la mercancía se cambia por el tiempo de trabajo promedio, sino que se va a cambiar por el tiempo de trabajo que ahora se convirtió en el normal. Y entonces el hecho de que este subsista es un accidente, es un momento en el cual lo que le está pasando es que se han generado las condiciones para que no pueda seguir subsistiendo. Entonces, yo tengo, esto lo planteé así como reserva, respecto de mirarlo simplemente como si fuera el valor promedio de lo que hay. Es un movimiento que tiende hacia la forma que se va a constituir como la forma general de la producción. ¿Queda claro esto así? Esto tiene implicancias en discusiones, porque entonces dicen, pero eso no es el carácter social del trabajo, no es el trabajo socialmente necesario. Para mí, la forma más clara de avanzar en torno a esto es
considerar que hay una forma normal de producción. Y entonces desapareció el problema del promedio, de la distribución normal o no, porque hay una. La normalidad es inmediatamente una. No sé si esto está claro. Y después, cuando hace falta mirar qué pasa cuando cambia, se desvía respecto de la normalidad, entonces que ahí tiene sentido mirar si unos tienen, si uno se gasta la cantidad de trabajo y otros gastan la cantidad de trabajo mayor o menor. O sea, estaría planteado como una abstracción del principio, o sea, a nivel de análisis, tomar como la normalidad como lo único existente y después... Sí, lo otro también está tomado en el sentido de, bueno, es la normalidad. Para mí es más claro para ver todo el desarrollo, decir, bueno, la normalidad es única, quiere decir, la normalidad es un conjunto de cantidades de trabajo distintas, y entonces, ¿cuál es la normalidad en eso? ¿Es el promedio? No es el promedio, y de hecho esto va a estar desarrollado, va a aparecer desarrollado recién cuando empiece el capítulo de plusvalía relativa, pero no para explicar la plusvalía relativa, sino para explicar la forma, y va a reaparecer fuertemente en el tomo 3, porque ahí va a mirar cómo es que se impone, y entonces ahí va a aparecer el problema de si se desvió o no se desvió, y quién queda y quién no queda, y si es tránsito o es permanente. Pero es simplemente con ese carácter. En cualquier paso que demos con esto, si quieren discutir lo otro, mirarlo como un problema de normalidad auténtica, digamos, con desvíos, lo miramos así, no hay problema. Y perdón, a mí no me termina igual de cerrar, pienso igual que ella, parece como dado lo de la normalidad, como algo que no sé cómo explicarlo, pero como decimos por ahí, después más adelante cuando se ve como bajo formas concretas, más numéricas, termina como de caer, termina de entender, pero igual de cualquier manera tiene que asumir esa forma, digamos, ¿no? Ya de por ahí no gusta hablar de promedio porque suena como muy al número y por ahí se puede hacer una reducción y quedarse solo con el número, lo que suele pasar es que es número, miro solo eso y no toda la relación, pero igual pienso, me quedé como pensando lo mismo que ella, me parecía acomodado, no implicaba bien. No sé de la existencia abstracta, porque está ahí y no sabes por qué. Yo lo voy a... efectivamente, y hay un problema con esto, hay una razón por la cual aparece así, que tiene un montón de connotaciones. Yo recién dije, más para mirar esto en el desarrollo concreto, después de mirar cuando estoy mirando la formación de la tasa general de ganancia, simplemente para poner el salto que implica eso. Cuando nosotros completemos el capítulo 1, mi intención es observar, lo pongo también como exterior y es un enunciado, no tiene, pero a esa altura, es observar por qué no puede existir una sociedad donde no haya vínculos de dependencia personal y haya simples productores de mercancías. Y eso hace en la cuestión de esta forma. ¿Cómo se impone la normalidad? En Smith aparece muy fácil la resolución. Es una resolución completamente abstracta, porque lo que dice es, bueno, el que está fuera de la normalidad desaparece, y el que está en mejor condición, y bueno, entonces todos van a hacer eso que te pone en mejor condición, y al final termina siendo lo normal.
a esta altura eso no se puede plantear así. Con lo que uno está teniendo hasta acá adelante de este proceso de producción de mercancías, uno no puede pegar ese salto. Y entonces, efectivamente, puede ser que no haya más resolución que plantearlo abstractamente, de decir, bueno, la única solución posible es el promedio. Perdón, es la normalidad, la expresión general de la normalidad es el promedio. ¿Está? Marx hace esta referencia a todo el trabajo de la sociedad, cosa que no venía haciendo referencia en todo el proceso anterior y no va a volver a hacer referencia a la inmediatez de este desarrollo. Pero uno se choca con esa limitación, que tendría que poner una forma cuyas condiciones no están todavía presentes. Por eso digo, para mí lo más fácil es hacer esta consideración de decir, bueno, hay una condición normal, y esa es la condición general. Claramente uno queda con una deuda, que tiene que explicar qué pasa cuando esto no es así. No puede decir, bueno, y con esto me resolví el problema para siempre. No, es solo el paso del desarrollo. ¿Estamos? Entonces, lo que aparece es qué son las mercancías, son consideradas como valores y son todas materializaciones de trabajo materializado. Hizo declaración antes de que es este trabajo abstraído de su forma concreta. Y puesto esto, vuelve al problema de sigue con la cuestión de la diferencia, vuelve a mirar la diferencia cuantitativa, aparece esto de las diferencias en primero aparecía esto de los enlazados de Torpe, ahora lo que aparece es directamente las condiciones técnicas con las que se trabaja, es decir, qué pasa con la capacidad productiva del trabajo, o en términos simples, qué pasa con la productividad del trabajo. Y lo que va a observar es, hay una relación inversamente proporcional entre productividad del trabajo y magnitud de valor, cosa que ya estaba vista en la economía clásica, que es que si sube la productividad del trabajo, como en producir cada unidad de producto se tarda menos tiempo, el valor unitario disminuye. Pero lo que sí va a observar Marx es que el valor total no disminuye, no cambia. Una jornada de trabajo, una cierta cantidad de trabajo materializado en una masa de valores de uso, siempre es la misma magnitud de valor. La diferencia está en que si la capacidad productiva del trabajo es más grande, esa magnitud del valor está repartida en una cantidad más grande de unidades y en consecuencia cada unidad encierra menos valor. Y si la capacidad productiva del trabajo es más baja, entonces en la misma cantidad de tiempo se van a producir menos unidades y en consecuencia en cada una de ellas hay una cantidad de trabajo más grande y hay más valor en cada unidad. Pero una cantidad de trabajo dada siempre produce la misma magnitud de valor, no importa qué capacidad productiva tiene. ¿Está claro esto? Una jornada de 8 horas de trabajo produce siempre la misma magnitud de valor, no importa si se teje a mano o se teje con la máquina. La diferencia va a estar en que si se teje a mano, esa jornada va a estar materializada en una
cantidad X de productos, y si se teje a máquina va a estar materializado en una cantidad multiplicada de productos. En consecuencia, cada unidad de producto, cuando está multiplicada, encierra menos valor que antes. Y acá Marx va a hacer está desarrollando el análisis de la mercancía y acá va a aparecer esta cuestión. Ahora sabemos que el valor es esta materialización de trabajo humano, y entonces, si nosotros cuando arrancábamos lo que habíamos dicho era que lo voy a poner así. Si cuando arrancábamos decíamos, el valor de uso, no importa cuánto cueste el trabajo apropiarse de ese valor de uso, y ese análisis nos llevó a enfrentarnos con el valor de cambio. Ahora el análisis del valor de cambio nos enfrenta con el valor. Lo que aparece es, ahora que sabemos que el valor es el producto del trabajo, la materialización del trabajo, entonces lo que sabemos es que hay valores de uso que, como no encierran trabajo, no pueden encerrar valor. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Pero nosotros empezamos diciendo, bueno, valor de uso es independiente del trabajo. Ahora, eso nos llevó a descubrir que el valor no es independiente del trabajo. Un valor de uso, para ser valor, tiene que ser producto del trabajo. Luego, aquellos valores de uso que no cuestan trabajo, nunca pueden encerrar valor. Y va a ser la observación de el caso, es decir, de la tierra virgen, los bosques naturales, y acá uno se enfrenta a la cuestión, una cuestión que es, y esto se le imputa a veces a Marx. Claro, empezó mirando dos cosas que eran producto del trabajo, la relación de cambio. La liebra del lienzo y la levita eran producto del trabajo. ¿Qué vino? Hubiera puesto la tierra, que aparece en relaciones de cambio con otros valores de uso, y no hubiera podido encontrar al trabajo. Y en este sentido uno puede hacer, ahora sí voy a ir a una observación que hace Marx creo que es en el Pofacio, la segunda edición, donde dice que si uno en el método dialéctico, si uno en el análisis se ha apropiado de la determinación, y después dice, por lo menos la traducción de Fondo Cultural, dice si tiene la suerte, y es claro que lo que está acá no tiene nada que ver con la suerte, el desarrollo que está planteando ahí. Dice, pero si uno tiene la suerte de haber podido reproducir el movimiento concreto, entonces dice, siempre puede parecer que se estaba ante una construcción a priori. Y acá aparece esto, el punto de partida es el resultado de todo el desarrollo, ¿no? Una vez que terminó el desarrollo, y es solo una apariencia de que es un punto de partida a priori, que fue un accidente que tomó cosas que eran productos del trabajo. Ahora, como se sabe que solo los productos del trabajo son mercancías, entonces necesariamente en el punto de partida lo que uno tenía que tomar eran productos del trabajo.
Entonces aparece esta cuestión. Es claro que como aparecen los bosques naturales y la tierra virgen en procesos de cambio, uno puede decir que a partir de acá tiene una deuda, tiene que explicar, y Marx lo va a plantear varias veces en el desarrollo, tiene que explicar por qué esas cosas que no son producto del trabajo, sin embargo, entran en relaciones de cambio. El problema que tiene es que hasta acá lo único que puede explicar es que para entrar en una relación de cambio hay que ser producto del trabajo. Si no, no hay atributo en común. Y por lo tanto, a esta altura es inexplicable por qué la tierra virgen se cambia por otros valores de uso. No hay explicación a esta altura. Bueno. Y va a ser otra observación que va a desarrollar la determinación del carácter socialmente necesario del trabajo. Y es la incorporación, esa que te inquietaba al arrancar, que está hecho para otro, que es un trabajo que está hecho para que otro se apropie del producto de ese trabajo. Que va a hacer esa aclaración poniendo, y puede ser producto del trabajo humano y no ser mercancía. Los productos que un individuo produce para sí mismo nunca pueden ser mercancías, porque la condición de este carácter social del trabajo es que sean, y se lo va a poner como valores de uso sociales, valores de uso para otros. Y en este sentido después va a haber un uso estricto del término valor de uso social, no como algo que es un valor de uso para esta sociedad, sino que es estrictamente el valor de uso que está producido para otro, para que otro lo consuma. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tener en claro cuando vamos avanzando, porque muchas veces se puede utilizar el término de que es un valor de uso social en el sentido que hablábamos al principio de en determinadas sociedades esto es un valor de uso y en otras sociedades esto no es un valor de uso. Acá el término va a ser aplicado estrictamente a producido para otro. Trabajó un individuo para que otro tenga el valor de uso del cual apropiarse. Y acá hay en la tercera edición un agregado que hace Engels, lo que no está ese aporte y dice, y no solo para otros, pura y simplemente, para hacer mercancía, el producto ha de pasar a mano de otro, del que lo consume por medio de un acto de cambio. Y hasta acá, lo que ahora aparece es que se estaba tratando de explicar la cambiabilidad de las mercancías y ahora se está poniendo la cambiabilidad como la determinación que hace de ese valor de uso una mercancía. Entonces, esto es una aclaración prematura, porque no se puede decir que para hacer mercancía tiene que haber pasado, tiene que ser para otro y además pasar por un acto de cambio. Lo que hay que explicar es por qué las mercancías son apropiadas por otro mediante un acto de cambio. Entonces, a mi entender, esa es una aclaración no oportuna. ¿Se entiende la diferencia? Porque si no, empieza el problema de que se explica la cambiabilidad de las mercancías porque se cambian. Y el problema es al revés. Primero hay que explicar por qué tienen el atributo de la cambiabilidad, luego se cambian. Hago la aclaración que yo le tengo un enorme respeto al trabajo que hace Engels, especialmente con la tercera edición y con lo que hace con el tomo 2 y el tomo 3, porque ahora se ha puesto
de moda la afirmación de que en realidad el tomo 2 y el tomo 3 no lo escribió Marx, que es una disparate que hizo Engels, que en realidad nada. Ha hecho un trabajo profundísimo Engels, enorme, gigantesco y sumamente riguroso. Entonces hago la aclaración antes de que se me pueda imputar alguna desconsideración. Ahora, Juan, perdón, antes de que ya te vas a meter en el segundo, me quedó... falta un cachito. Ok, dale. Creo que falta un cachito. Me parece Yo ya di vuelta a la página y ya me metí. Sí, ya me metí. No, por eso. perdón. Me quedó una cosa antes. Valor y trabajo realizado sin tener en cuenta su forma, se presenta como una identidad hasta acá, porque por como quedó presentado, es como que no puede ser una acción natural, son productos de trabajo humano, pero al trabajo humano tengo que abstraerle su forma concreta, me queda una especie de gelatina, como lo llaman, de trabajo abstracto, punto seguido, valor. Y después se suscita esta discusión en general, de si es lo mismo decir valor que decir trabajo abstracto. Digamos. Es un nombre, así como está presentado hasta acá. Uno podría decir... Lo que pasa es que hasta acá no terminó el análisis. Entonces, discutirlo hasta acá es prematuro. Okay. Porque todavía no está la determinación específica de ese trabajo. Entonces, efectivamente, detenerse acá implica no haber completado el proceso de análisis. Correcto. Y Marx va a reivindicar que en las glosas marginales al Tratado de Economía Política de Adolf Wagner, va a decir, aparte de decirle de todo a Wagner, lo que va a decir es, no se da cuenta, pero primero que dice, empiezo con el análisis de la mercancía, no con la categoría, no con el concepto de valor, dice, pero que no me detengo en el análisis de la mercancía y hago el análisis del trabajo productor de mercancías. Y esto es el segundo, el segundo acápite, el capítulo primero, que es el doble carácter del trabajo que está... Podría ser puesto como que en realidad estos, por más que estén divididos como dos acápites, como forma de presentarlos, son una unidad. Porque vos decís, no está terminado hasta acá. Y alguien podría decir, bueno, pero yo vengo leyendo, como objeción exterior, yo vengo leyendo y siento que hasta acá terminó algo y ahora empieza una nueva cosa. Sí, por eso para mí es importante remarcar que lo que uno está buscando es una acción y que tiene que encontrar la cualidad de esa acción. Después que terminemos el desarrollo antes del último acápite, del capítulo 1, yo les voy a proponer volver a hacer este recorrido con un camino distinto al que sigue Marx, porque Marx sigue un camino que, más allá de no explicitar que lo que está buscando es una acción, es un camino que solo está mirando la mercancía. Y uno puede ver con más facilidad, incorrectamente desde el punto de vista metodológico, pero con más facilidad, si uno hace un desarrollo paralelo entre lo que es una mercancía y lo que no es una mercancía. Pero acompañemos primero el desarrollo que hace Marx y hay justamente uno de los problemas que hay en el desarrollo del capítulo y lo que sigue, es que hay como saltos de exterioridad en observaciones que se van haciendo
porque no se dice lo que estoy buscando, es cuál es lo propio de esa acción. Y entonces aparecen afirmaciones que se dice esa es una afirmación exterior, y efectivamente, todavía no está, pero va a aparecer como una afirmación exterior. Entonces vamos al doble carácter del trabajo, o medio cortamos acá para tener la unidad. Juan, yo quería hacer primero una cosa que me perdí cuando estaba en casa, que dice, cuando estábamos viendo lo del valor de uso o de cambio, que decía que un solo uso es una acción que tiene una doble capacidad, producir valores de uso cualitativamente distintos y valores de cambio que son idénticos. Es decir, en términos producir ese atributo de cambiabilidad que implica que en las dos mercancías hay una cualidad común. No es estrictamente, uno lo pone como significación, valores de cambio, pero en realidad ahí ya estrictamente es valor. ¿Verdad? Pero uno lo puede poner en términos así. El término correcto a esa altura sería un atributo común, que es la que nos permite ser mensurables y por lo tanto cambiar. Y otra cosa más que no me quedó claro, lo del tema de la magnitud de valor. El tema de la productividad, no me quedó claro, lo del tema de la cantidad de trabajo es el mismo en términos de magnitud de valor, sea más intenso el trabajo. No. Yo lo de la intensidad, no me acuerdo bien si viene después o está implícito en el desarrollo. Pero lo planteo ahora, porque después sí va a aparecer otra diferencia cualitativa, que acá no está, creo que sí está en el punto 2. La diferencia entre capacidad productiva o productividad e intensidad de trabajo encierra esto. Si uno lo fuera a analizar cada determinación por separado, tiene que mirar la productividad, cambios en la productividad dada la intensidad y cambios en la intensidad dada la productividad. Las diferencias en intensidad no necesariamente, después cuando sigamos avanzando vamos a ver que hay determinaciones que según la técnica que se produce requieren mayor o menor intensidad de trabajo. Pero cuando uno lo va a mirar de entrada, la intensidad es cuánto gasto de fuerza humana de trabajo se hace en una determinada cantidad de tiempo. Entonces yo siempre uso el ejemplo que es muy grueso. Se puede pintar una pared con una brocha. ¿Qué diferencia hay en intensidad? Bueno, se pueden dar 10 golpes de brocha por minuto o se pueden dar 20 golpes de brocha por minuto. Si se da 20 golpes de brocha, vamos a tomarlo en términos muy simples, en cada minuto se gasta el doble de fuerza de trabajo que en el otro caso. Esa es una diferencia de intensidad. Como hay más trabajo gastado, hay más valor producido. Lo que pasa es que al mismo tiempo una intensidad más alta no permite sostener un gasto en la misma cantidad de tiempo. Y entonces se supone que una intensidad más alta implica una masa de trabajo puesta en menos tiempo, pero no necesariamente una masa más grande de trabajo al cabo de haber pintado la pared. Si uno lo va a tomar en términos muy simples, puede decir, bueno, el doble de intensidad implica la mitad de la jornada, cosa que no es así, porque no necesariamente es así, pero bueno, uno lo puede tomar como base. La diferencia en la productividad es una diferencia de la técnica que se usa. Se puede pintar la pared con la brocha, se puede pintar con un rodillo, se puede pintar con un soplete. Aplicando la misma intensidad
Es claro que con el rodillo, en la misma cantidad de tiempo, por lo tanto aplicando la misma cantidad de trabajo, se va a pintar una superficie más grande, aplicar que con la brocha, aplicando el soplete se va a pintar una superficie más grande que si se hubiera pintado con el rodillo. Y entonces ahí hay la misma intensidad, pero hay distintas capacidades productivas. Entonces esa es la diferencia entre las dos. La intensidad produce más valor en menos tiempo porque se está gastando más trabajo, se está materializando más, se está gastando más fuerza humana de trabajo. La diferencia en la capacidad productiva con la misma intensidad produce en un tiempo de trabajo dado implica el mismo gasto de fuerza humana de trabajo. Por lo tanto, produce la misma cantidad de valor. La diferencia es que vamos a considerar acá que fuera la normal en cada momento. La diferencia es que si se pinta la pared con la brocha, esa masa de valor va a estar repartida en una cantidad más chiquita de superficie. Por lo tanto, cada unidad de superficie va a encerrar una cantidad de trabajo más grande y por lo tanto más valor que si se pintó con el rodillo. La cantidad de trabajo total es la misma, la superficie pintada es más grande, el valor total es el mismo, el valor de cada unidad de superficie, el valor encerrado del producto de cada unidad de superficie es más chiquita. Entonces es esta determinación en la cual el valor tiene una relación inversamente proporcional con respecto a la productividad del trabajo, donde la variable independiente es siempre la productividad del trabajo, nunca es el valor. El valor es la consecuencia de que cambió la productividad del trabajo, el valor unitario, perdón, siempre aclarando eso. Después uno cuando habla dice, bueno, disminuyó el valor de la mercancía porque está implícito que es unitario. Se duplica la productividad del trabajo, se reduce a la mitad el valor de cada unidad producida. Y a la inversa cae la productividad del trabajo a la mitad, se duplica el valor de cada unidad producida. Esto es esta es la determinación general. Yo tengo una pregunta. Creo que entiendo esta diferencia entre intensidad y productividad, pero hay una relación directa entre el tiempo de trabajo y valor. O sea, por ejemplo, en un mismo lugar de trabajo hay un trabajador que es más productivo porque trabaja más intensamente y el otro es menos. No. Si trabaja más intensamente no es más productivo. Pero produce más valor en la misma cantidad de tiempo. Y ahí aparece la cuestión de la normalidad. De vuelta es cuánta, sí, efectivamente produjo más valor en la misma cantidad de tiempo que el otro. Pero no, eso no significa, con la misma significa que es más productivo, o sea, ¿por qué está mal? Porque hace un trabajo más intenso. Porque en el producto de su trabajo hay más trabajo que en el yo entiendo, o sea, productivo te referís a la cantidad de elementos que produce. La cantidad de unidades en las cuales se materializó una cierta cantidad de trabajo. Sí. Lo cual depende básicamente de la técnica. Son diferencias en la técnica de producción. Sí, la intensidad está después, lo que aparece es efectivamente técnicas que requieren distintas intensidades. Esto va a aparecer desarrollado después. Pero la relación entre horas de trabajo, o sea, horas de trabajo y valor, o sea, ¿hay una relación directa ahí? ¿O el valor, la relación entre horas de trabajo y valor se determina socialmente? Bueno, esto es lo del trabajo socialmente necesario en el sentido de normalidad. Pero una cierta cantidad de trabajo, no importa en qué momento concreto, de qué momento se trate, se representa siempre como la misma cantidad de valor.
El producto de 8 horas de trabajo se materializa, representa el trabajo de 8 horas materializado en su producto se representa como una magnitud de valor que siempre es igual, no importa si encierra 100 unidades o si encierra una sola unidad. La diferencia es que si encierra 100 unidades, cada unidad va a tener la centésima parte, y si encierra una sola unidad, ese va a ser el valor de la unidad. Entonces, por eso uno siempre tiene que tener mucho cuidado en esto. El valor que produce una cierta cantidad de trabajo, siempre considerándolo como normal en su momento y por lo tanto socialmente necesario, es siempre el mismo. Lo que cambia es si está materializado en más o menos unidades según la productividad del trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, yo entiendo que en la misma cantidad de trabajo, con un sistema más productivo se pueden producir más unidades y a nivel unitario tendrían menor valor cada unidad. O sea, entiendo esa relación, pero si uno trabaja, o sea, si hay niveles distintos de intensidad de trabajo en un mismo lugar de trabajo, las 8 horas de un trabajador que trabaja más intensamente no equivalen a las 8 horas de trabajo de un trabajador que produce menos intensamente. No, porque sí, pero por eso ahí no hay un problema de capacidad productiva, sino de intensidad. Claro. Pero entonces 8 horas de una no vale lo mismo. O sea, no hay una relación directa entre valor y... Porque el que trabaja más intensamente en 8 horas pone más gasto que el que trabaja menos intensamente. Como pone más gasto con la misma técnica productiva, va a sacar más unidades. Pero esas unidades no van a tener menos valor, porque son producto cada una de ellas del trabajo que hizo el que trabajó menos intensamente y el que trabajó más intensamente. Entonces no hay una relación directa entre... Ahí también hay una normalidad. ¿Qué es lo que se impone? ¿Cuál es la intensidad? La intensidad normal. Si uno pudiera medir, o si se pudiera, apareciera como expresión de la medida, no se puede medir, así que dije una barbaridad, pero digo, si como expresión del gasto de trabajo apareciera algo que fuera propio del trabajo, interno al trabajo, entonces tendría cantidades de trabajo inmediatamente. El problema es que acá estamos hablando de una magnitud que solo se puede expresar en un unidad que es exterior a su contenido, que es el tiempo. Y entonces ahí aparecen las diferencias cualitativas de intensidad, no la de capacidad productiva, porque esa sí, si se utiliza una técnica más productiva, aunque uno contara el gasto específico del cuerpo, de energía humana gastada, igual había menos gasto de energía humana. Pero en cuanto a la intensidad aparece esta cuestión. Vuelvo al otro. ¿Qué es lo que ocurre respecto de la intensidad? Si un individuo trabaja más intensamente y vamos a considerar que hay una capacidad, que en los individuos hay una fuerza de trabajo general, que son iguales, lo que le va a pasar es que no va a poder trabajar la misma cantidad de tiempo, porque va a haber hecho un gasto más intenso y se va a quedar sin fuerza de trabajo antes que los otros. Entonces, tanto en la capacidad productiva como en la intensidad, lo que juega es la normalidad. Sí, esa era eso es lo que aparece. Parece resuelto por lo que es la intensidad normal y la capacidad productiva normal. Lo de intensidad tiene que ver con la pluralidad absoluta. La intensidad tiene que ver con la es un problema técnico, es un problema del material del trabajo. No sé, la pluralidad absoluta a esta altura, no te puedo contestar. Solo lo que puedo decir es un problema de gasto material de trabajo. Pero para entender esto, o sea, hay veces que los distintos capitales, un capital que tiene una cajera que tiene una máquina que le lee y otra que tiene que teclear. Hay una diferencia en la capacidad productiva.
Porque hay una técnica... Pero no se trata de compensar con mayor intensidad, el tratar de hacer todo rápido para producir el mismo volumen o producto de trabajo. Eso aparecería en las formas concretas desarrolladas de todo esto. ¿Qué le pasa al individuo? Vamos a tomar el productor de mercancías, hasta acá, ni siquiera la cajera. ¿Qué es lo que le pasa cuando por alguna... Pero eso es totalmente abstracto acá. A ese tejedor manual, y puede ser que el tejedor manual trate de compensar que el valor no está determinado por el trabajo que gasta, sino que está compensado porque se teje con un telar, ¿sí? Lo busque compensar multiplicando el gasto de fuerza de trabajo, alargando su jornada o haciendo un gasto más intenso en su jornada. Lo que va a permitir es más trabajo que no se le va a reconocer como socialmente necesario. Por eso son los procesos de supervivencia y para tu alegría cuando aparece el capital, ¿qué le pasa a los capitales que no están en condiciones de sostener? Aparece que hacen eso. Esas son las formas, por supuesto el capital no es expensa del capital, es expensa del obrero, pero que la intensificación de la jornada y la prolongación de la jornada son formas de compensar la insuficiente capacidad productiva porque técnicamente se quedó atrás. Yo tenía una pregunta, pero no sé si va para el momento. Tiene que ver con el trabajo doméstico. Todo el trabajo realizado para reproducir la fuerza del trabajo. Lavar, cocinar, planchar, etc. Ese trabajo, digamos, produce un valor de uso. Vamos a entenderlo todo como conjunto. Todo ese trabajo va a producir un valor de uso. Y tiene valor porque es cantidad de digamos, energía que se gasta a producir eso. Por lo tanto... Yo conozco todas las determinaciones, hasta acá no llegamos a todas las determinaciones del trabajo productor de mercancías, por lo cual no te puedo proponer. No, todavía no, pero era para ver si se podría deducir de eso que era una mercancía lo que se produce ese trabajo doméstico, que en ese caso serían las personas. Pero eso tiene esta doble condición. Para eso tenemos que llegar a la fuerza de trabajo como mercancía. En la producción de la fuerza de trabajo siempre nos detenemos justamente en eso, en esa cuestión. En lo que aparece como el trabajo al interior del vínculo familiar. De la familia que depende de fuerza de trabajo, de la familia. Así que sí. Yo tengo una pregunta. Es trampa. A mí me cuesta mucho trato de pensarlo y me cuesta encontrarlo. Esto que afirmás, bueno, en primer lugar de que todo es una acción acá dando vuelta, a mí me cuesta verlo y yo pienso intuitivamente que tampoco lo siento así, que tiene que ver con la relación entre el sujeto y el objeto como lo plantea la filosofía. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay algún trabajo tuyo o de quien sea que me permita hacer trampa y verlo como, o sea, verlo como que lo presenta en su exterioridad? Esto está pasando sin que yo tenga que decir, o sea, yo te voy a dar, vos me viste exponerlo eso sí, bueno, con la trampa desplegada y sin siquiera decir esta es lo que no se debe hacer. Yo tengo el texto de conocer el capital, conocer el capital hoy, ¿En blanco? Sí, en blanco. Usar críticamente el capital. Ahí está el planteo. Yo tal vez en el desarrollo ahí puse demasiado, porque como para mí fue el encontrar esta cuestión de la acción. Yo la encontré utilizando el texto del Capital. Tal vez en la exposición que yo hago, cuando acompaño el desarrollo, y que se me escapa acá también, está más presente que lo que efectivamente está puesto de manifiesto en el Capital. Tal vez debería haberlo estructurado distinto.
en el sentido de poner más, bueno, así está, que precederlo diciendo, bueno, acá lo que está buscando es la acción. Y después cuando aparece la cualidad que todavía falta, estrictamente el capital está puesto como una, diciendo, bueno, solo en este caso es así. Y yo cuando lo despliego ahí acompañando el desarrollo del capital es esto. Pasa que yo veo más fácil esto que la letra chiquita. Bueno, yo lo pongo acá, lo que se buscaba era un atributo del trabajo. Y además no está puesto, bueno, pero veámosle qué atributo tiene el trabajo. Está puesto, solo en este caso, el trabajo humano produce valor. Entonces también es acusado de arbitrariedad. Y es lo que da pie a los planteos respecto de sinonimia entre valor y trabajo, es una de las cosas que da pie a eso, porque se borra, parece irrelevante, a los que dicen eso les parece irrelevante el carácter privado del trabajo, les parece como una especie de observación marginal, y entonces se excusan en poder ponerla trabajo y valor como sinónimos cuando no son sinónimos. Cortemos porque yo quiero decidir ahora con el siguiente.